estar aquí. Embajador, gracias por acompañarnos. El objetivo de esta conferencia es informarles de la manera más detallada posible qué es lo que se acordó y se firmó hace un rato en un protocolo modificatorio del tratado. ¿Por qué protocolo modificatorio? Brevemente, porque ustedes recordarán que México decidió ratificar el cuerpo del tratado, entonces lo que tenemos son ediciones, nada más, y no todo el documento, por eso se llama protocolo modificatorio. Bueno, voy a ceder el uso de la palabra a nuestro negociador en jefe, que es el subsecretario de América Latina, para que les explique el contenido. De América del Norte, perdón. Dije América Latina. ¿Está funcionando esto? Sí, sí. Antes de pasar a resultados concretos, les quiero recordar nada más de dónde viene todo esto, ¿no? Hay un cambio de poder en la Cámara Baja de Estados Unidos hace ya más de un año, octubre creo que es, del 2018. Los demócratas, en una relación bastante enconada y también diferencias de cómo ven el mundo, más allá de la política, entran en el poder y de inmediato se desata una crítica al aspecto laboral. El aspecto laboral, recuerden ustedes que además de ser un aspecto central en la vida política del presidente, ¿no? Hace 30 años él ha exigido y denunciado problemas relacionados a la libertad sindical en particular, pero también eso nos ha venido del extranjero, incluido Estados Unidos, al igual que Europa, OIT y otros. De Estados Unidos son los demócratas los que siempre han tenido esa preocupación muy clara, el tema laboral. Entonces ellos estaban, y siempre lo declararon, muy favorables con la decisión de México de tener el capítulo laboral y el apéndice 23A sobre cuestiones sindicales en el tratado, pero inmediatamente empezaron a desconfiar de nuestra capacidad de cumplir o nuestra decisión de cumplir. Entonces, inmediatamente se centró en la discusión el concepto de cumplimiento. Más exactamente la palabra en inglés, que es enforcement, que significa forzar cumplimiento, asegurar cumplimiento, o sea, es activo. Y entonces hemos tenido un año muy animado discutiendo cosas que se les ocurren a ellos para asegurar el cumplimiento. Entonces la primera que nos estuvieron empujando hace un año fue que en frontera todo producto que fuera de México y Estados Unidos tuviera que cumplir una certificación. Esta pluma que está exportando fue producida sin violar los nuevos compromisos laborales de México. Nosotros dijimos que eso era imposible. ¿Cómo vamos a aceptar que todas nuestras exportaciones estén sujetas a certificación? La idea se fue relativamente rápido. Entonces empezó a surgir la nueva, que agarró mucha fuerza y que hasta hace pocos días seguía muy activa. De hecho, hasta ahora la mencionan incorrectamente, que es la de los inspectores, ¿no? Que tenía que haber, si hay una denuncia de que hay una falta en el lado mexicano, en México hay una falta, hay una denuncia, llega la denuncia a Estados Unidos, ellos tengan la capacidad de mandar a un inspector o unos inspectores para ver de qué se trata. Y si en realidad encuentran que hay falta, entonces ya pueden activar un sistema de solución de diferencias, dado que hemos tomado compromisos, eso no hay duda, hemos tomado compromisos que el presidente ve como una forma de apalancar el avance de la reforma, ¿no? El que tengamos los compromisos, eso no tiene nada de malo, pero estaban con esa idea de mandar inspectores. Entonces ese fue quizás, uno de los, si no es que el tema más álgido en esta negociación durante varios meses. Y hago así un gesto al decir negociación, porque una negociación normal es con un negociador que tiene todas las cartas en la bolsa y que sabe qué puede negociar. Aquí era todo la membresía demócrata en el Congreso, en la Cámara Baja, expresando opiniones, haciendo presiones, y el negociador de Estados Unidos escuchando todo eso, sin poder decir, esta es la posición.
o sea, muchas ideas. Entonces fue una negociación que avanzó muy despacio por esa razón. Ellos no podían decir, a ver, aquí está esta propuesta para que resolver tal problema y presentárselo a la señora Pelosi. ¿Estamos de acuerdo? Para ir a negociarlo con los mexicanos. No podían porque si se ponen de acuerdo en esta propuesta, al día siguiente puede salir otro demócrata a decir, no, yo tengo otra idea. Entonces, por eso ha sido un proceso bastante largo y complejo. Pero hemos llegado al fin y tengo el gran gusto de decirles dos cosas. La primera, que el concepto de inspectores queda total y completamente fuera. Y yo les voy a decir lo que queda dentro, en su lugar. Pero el concepto queda fuera. No obstante lo cual, yo todavía leí hoy en los anuncios, después de que esto salió en Estados Unidos, diciendo, tenemos inspectores. La gente le gusta decir las cosas que espera su público. Y eso no culpa a nadie, todos pueden hacer eso. Pero no van inspectores. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de los inspectores? Y luego les cuento de otros resultados. El problema de inspectores se rechaza y en su lugar se acuerda que para el tema más delicado quizás en la bilateral, en materia laboral, el que más les interesa y que más ha atraído la atención de los sindicatos, es el de la democracia sindical, ¿no? No tanto discriminación o trabajo esclavo, que por supuesto es importantísimo, pero el que más ha sido prominente es el de la democracia sindical. Democracia en nuestra reforma laboral tiene 3 pendientes, 3 áreas de votación. Elección de los líderes sindicales, aceptación colectiva de un contrato colectivo y aceptación colectiva de una revisión de contrato. Es otra cosa. Entonces son las 3. Entonces, para esos temas de elección mayoritaria por parte de los trabajadores, se crea un mecanismo especial de solución de diferencias. Es decir, lo que estamos haciendo es recurrir al sistema de solución de diferencias de siempre, el normal, el que ha habido en el Telecán, el que hay en la OMC, el que hay con Europa. Solución de diferencias es la forma de dirimir diferencias en el contexto de un tratado comercial. Eso es lo que se crea, pero se crea un mecanismo de solución de diferencias especial para la cosa laboral de elecciones, porque es más limitado en su tamaño, son 3 panelistas en lugar de ser 5, puede ser más ágil en el tiempo para determinar que en este establecimiento hubo una elección insatisfactoria, pues probablemente se puede hacer en unos días, mientras que para determinar si el productor X de fresas que tiene plantíos en varios estados está subsidiando, está vendiendo con dumping, es algo que requiere mucha investigación. Entonces, esto se puede hacer en forma más expedita. Y nada más. Entonces, el sistema que se crea se llama mecanismo de respuesta rápida para cuestiones laborales de votación. Ese mecanismo es solución de diferencias, con algunas bondades especiales que México exigió y obtuvo. La primera y más importante es que cuando hay una denuncia, en un caso de dumping, de inmediato se viene la investigación de la otra autoridad, ¿no? Una denuncia de dumping de fresas, investigan en Estados Unidos y pegan, si es el caso, ¿no? Penalidad. En este caso no, si hay una denuncia de una votación que estuvo mal, que hubo intimidación, se alega o lo que sea, si hay una denuncia, se le notifica a México, si es que no surge de México la denuncia, se le notifica a México y la Secretaría del Trabajo va a tener 85 días para examinar el caso y tratar de resolverlo. O sea, verlo, ver si hay base para la denuncia que se hizo, si hay una falta, si hay la falta, ver con la empresa, con el sindicato y repetir la elección o lo que haga falta, lo que sea la corrección. Puede haber muchas correcciones. Después de los 85 días ya se viene un panel relativamente acelerado en el cual sigue reinando la ley bilateral, la razón y no la arbitrariedad de un inspector unilateral. ¿No? Entonces, se forma un panel. ¿Cómo es ese panel? Bueno, desde antes
desde hoy, bueno, no hoy, en cuanto entre en vigor el tratado, tenemos la obligación, los tres países, porque hay un mecanismo similar con Canadá, tenemos la obligación de crear un listado de expertos que van a servir como panelistas, gente que sabe de trabajo, que ha estado en la OIT, que conoce el sector. México tendrá su listado, Estados Unidos tendrá su listado, Canadá tendrá su listado. Inicialmente mínimo 3 personas y a los 6 meses tiene que crecer a 5 personas. 3 listados. Llegado el momento de un panel, se van a escoger 3 personas. Una será alguien de la lista de Estados Unidos que va a escoger México. Otro va a ser de la lista de México que va a escoger Estados Unidos. Si la disputa es Estados Unidos-México, podría ser Canadá. Y el tercero es, en común acuerdo de las dos autoridades, una tercera persona que no sea ni estadounidense ni mexicana. Un tercero. A lo mejor es un canadiense, a lo mejor es un alemán, alguien de la OIT. Nosotros en México tenemos mucha inclinación a usar la OIT en todo esto y tenemos todo el derecho. Entonces, y ese panel va a ver las cosas y va a fallar. Entonces, ¿esos son inspectores? Pues por supuesto que no. No son unilaterales, no son decisiones que se disparan como un balazo, unilateralmente, que decide el otro país, que son de otra nacionalidad. Son completamente algo diferente. Es una solución que a todos los que hemos consultado en México, especialistas, empresas, líderes empresariales, el cuarto de junto, dicen qué maravilla. Esta es la forma de hacerlo y no los inspectores. Una segunda medicina que se crea en respuesta a lo de la cumplimiento, ¿no? Las preocupaciones de cumplimiento de los demócratas en Estados Unidos, dicen, va a cumplir México. Bueno, pues qué bueno que se preocuparon. La segunda cosa que se crea o que se corrige es oro molido para México. Es algo que llevamos 26 años buscando, dándole la mayor prioridad y que no se ha logrado. En el Telecán no se logró. Y en esta negociación tampoco se logró hace un año. Y ahora sí va a salir. Y es que para un panel normal, no para votación, sino por ejemplo para una acusación de discriminación o para otros temas, subsidios, un embargo, otras cosas, para todo tipo de tema comercial, hemos tenido un sistema de solución de diferencias con Estados Unidos muy fracturado, porque en la negociación del Telecán se dejó el lenguaje en forma tal que la parte acusada, el país acusado, puede bloquear. Entonces no se forma panel. Si ustedes ven las relaciones en todos los países con tratados de libre comercio, México, en Europa, etcétera, son varios paneles al año, lo normal. Y eso es bueno, que haya varios paneles, porque quiere decir que los conflictos se ven en la forma multilateral, que es la correcta, en la forma basada en ley y procedimientos acordados, que es lo correcto. En cambio, con el Telecán ha funcionado muy bien en muchos aspectos, pero las disputas se resuelven en discusiones informales. Normalmente en el pasado, en la mesa del ministro de Estados Unidos relevante. Oiga, que nos están pegando con esto, voy a ver qué puedo hacer. ¿Eso cómo se llama? Se llama relación de fuerza. Porque no hemos tenido un sistema de paneles. En toda la historia del Telecán, solamente hubo una persona más dada a las buenas formas en este terreno, la representante comercial Susan Schwab, que estuvo a la cabeza en el puesto que ahora tiene Lighthizer, del 2004 al 2009, creo, algo así, y ella sí tuvo panelistas. Ella dijo, no, hay que hacer esto bien. Entonces, durante esa época hubo un panel, el único que ha habido en la historia del Telecán. Más recientemente México quiso hacer un panel en azúcar y se bloqueó, no hubo. Entonces, es algo de la más alta prioridad para México. Pero a los socios no les gusta, ellos prefieren que se resuelvan las cosas en forma informal. Ahora se resuelve esto. Hay certeza de que si Canadá quiere un panel contra México, lo va a tener. Y si México quiere un panel contra Estados Unidos, lo va a tener. Eso es de la mayor valía para México. Yo casi diría que me resulta el resultado más importante del TEMEC. No de las modificaciones que están negociando, sino del TEMEC. Es un logro mayor.
Entonces, esos son los dos mecanismos que se crean para responder a la preocupación de si México va a cumplir. Es una preocupación sobre cosas laborales, pero en realidad esto es para todos los temas, el segundo, el de los paneles, para cualquier cosa. Entonces, eso está muy bien. Y no hay inspectores. Ya pasando a otras cosas, yéndome un poco más rápido, yo creo, hubo otras cosas que no nos gustaban nada. En el lenguaje del TEMEC se dice que para violaciones, no votaciones, sino violaciones de trabajo infantil o lo que sea, o ambientales también, laborales y ambientales, estos son accionables, o sea, se puede crear un panel, se puede buscar una medida, solo si son sostenidas o recurrentes. O sea que hay un patrón de mal comportamiento. En esta empresa hay discriminación, ¿no? Ahora que se vino la renegociación con los demócratas, hubo una insistencia feroz, que todavía estaba de pie el jueves pasado, de eliminar las palabras sostenido recurrente. Quiere decir que a la primera falta ya hay castigo. O sea, en cuanto haya un caso de discriminación, nosotros no queremos discriminación, nosotros no queremos solapar la discriminación, pero sin duda, bien puede ser que en un caso hay una fábrica o una empresa donde una persona considera que se le discriminó y arma un panel y a lo mejor acabamos perdiéndolo como país. O sea, no se puede excluir un caso, ¿no? Entonces, que por un caso se pueda armar un panel internacional nos parecía algo alarmante. Dijimos, no. Pues queda que no. Las palabras sostenido y recurrente se quedan. Un patrón de mal comportamiento, claro, para castigarlo. Siguientes temas, estoy presentando los problemas principales y cómo se resolvieron. El siguiente tema que surgió bastante tarde, el último mes, fue el intento de Estados Unidos, el deseo de cambiar las reglas de origen para el sector automotriz en materia de uso de acero y aluminio. Para el sector automotriz se acordó hace 14 meses en el TEMEC que el 70% del acero del coche o de camiones son diferentes, otras reglas, pero en ambos casos 70% del acero será de Norteamérica. De Norteamérica. Y el 70% del aluminio también será de Norteamérica. 70% del acero y del aluminio será de Norteamérica. Ahora nos llegaron hace unas par de semanas con que tenía que ser fundido y vaciado en Norteamérica. O sea, el producto que nosotros llamamos acero, aquí no tengo ningún objeto de acero, pero el producto que llamamos acero es un producto diferente comercial, en la terminología comercial, es un producto diferente del acero bruto. Ustedes agarran mineral de hierro y hacen la primera fundición y hacen acero bruto, eso se llama planchón de acero, tiene un nombre aparte. Cuando eso ya se beneficia para hacer láminas o tubos, ya cosas más sofisticadas, entonces eso es lo que se llama acero, el segundo. Entonces decir que el producto es 70% acero, quiere decir que puede estar importando planchón de Brasil o de China. Y México importa bastante planchón. No tenemos suficiente mineral, suficiente fundición de mineral para ser autosuficientes. Entonces importamos planchón y aquí se hace el acero. En el caso del aluminio, lo mismo. No se llama planchón, se llaman lingotitos, les dicen. Pero importan el aluminio bruto que se importa después de la primera fundación son los lingotitos. Estaban exigiéndonos que en ambos casos ya dejemos de importar planchón o lingotitos y que los dos sea mexicano, sea norteamericano desde la primera fundición. Bueno, como México importa bastante planchón, si esto se aplicara mañana, significaría que mucho del acero que se usa en nuestra industria automotriz tendría que venir de Estados Unidos o Canadá, lo cual sería muy desventajoso para nosotros. La industria sí puede expandir su producción de planchón, pero no para mañana, o sea, lo que son
inversiones multimillonarias que toman muchos años. Logramos ahí un acuerdo que le dé espacio a la industria de 7 años. O sea que en 7 años el 70% del acero que se usa en la industria automotriz tendrá que ser vertido y fundido en América, en Norteamérica. ¿Ok? 7 años que les da, un poco apretado, pero les da tiempo a los productores para el ajuste. En el caso del aluminio es diferente, la exigencia era la misma, pero en el caso del aluminio ahí sí que es terrible. Nos pueden dar 10 años para adaptarnos, o 20, o 30, y no nos vamos a adaptar, porque no tenemos bauxita, a menos que se descubra. No tenemos bauxita, más que en pequeñas cantidades. Entonces, una condición de ese tipo para el aluminio sería la muerte del sector aluminio. Sería importar todo el aluminio para que sea desde abajo, ¿no? Bueno, pues en el caso del aluminio, tengo el gusto de decirles que lo que se acordó es que no se hace ningún cambio, nada. Acordamos, y así queda en el tratado revisado, en 10 años volveremos a discutir. Es todo. Último de los problemones que quiero mencionarles, que amenazaba, es el de agricultura, los aranceles estacionales. Ustedes saben que hemos tenido problemas con Estados Unidos en tomate y en uva. En todos esos productos, lo que ellos quieren buscar, todas esas son medidas a veces ilegales que se pelean caso por caso. Pero lo que ellos querían era resolverlo con el tratado. Entonces, con el tratado, imponerle a México, imponer el tratado la seguridad de que se creará una figura que no existe en ningún tratado comercial, ni en el binacional, ni en el trilateral, que es aranceles estacionales. Quiere decir que si yo produzco uva y Estados Unidos produce uva, cuando la uva de Estados Unidos está en producción, la uva mexicana va a pagar arancel. Muy malo para nuestra uva, ¿no? Bueno, los aranceles estacionales es lo que más ha preocupado al sector agrícola. Yo he recibido cartas de grandes productores o de líderes agrícolas 2 por semana de los últimos meses, diciendo cómo va esto. Yo les decía, no va, pero estaban muy nerviosos. Bueno, tengo el gusto de decirles que no va, no hay. Arancel estacional queda perfectamente fuera. Eso es todo lo que yo les quiero mencionar como problemas. Y finalmente 3 áreas que no puedo definirlas como un problema que se superó, sino resultados muy buenos que se logran. No en respuesta a un problema, sino cambios. Un poco afianzándonos con los demócratas que quieren algo parecido, y México lo empuja y salió. Primero, el más importante, el que ya dije, pero lo quiero subrayar, el superar el bloqueo de paneles. Ese queda fuera, ya no voy a ampliar. Segundo, en medio ambiente, logramos que el Banco de Desarrollo de América del Norte, un banco que se creó bajo el Telecán, varios años después de la creación del Telecán, o sea, hace como 20 años se creó, que en inglés se llama NADBank, North American Development Bank. Y lo digo en inglés porque la gente frecuentemente le llama NADBank en México. El NADBank hace mucho se creó con un cierto capital y hace 15 años México empezó a proponer a Estados Unidos que se ampliara su base de capital para que pudiera ampliar su operación. Nunca respondieron. Ahora Estados Unidos va a recapitalizar el NADBank en un monto importante y le va a meter fondos. Recapitalizar quiere decir fondos para préstamos concesionales. Y además le va a meter cientos de millones de dólares, ya no para préstamos, sino para financiamiento directo, para que el NADBank gaste e invierta. El NADBank seguirá operando bajo las mismas reglas que hasta ahora, que quiere decir que es principalmente medio ambiente, en una franja fronteriza de 100 millas al norte de nuestra frontera norte y 200 millas al sur. Y el 10% de las operaciones del NADBank se seguirán reservando, como ha sido en el pasado, para otro tipo de utilización en México.
En el pasado ese 10% se le dedicó al Banco Obrero y no sabemos qué se ha hecho con eso. Ahora, sin duda, el canciller le va a encontrar muy buen uso porque se van a poder utilizar, por ejemplo, en desarrollo para remediar la pobreza en el sur, cosas por el estilo. Entonces, es un buen resultado, pero sobre todo la recapitalización del Nasdaq como tal. Y finalmente, otro resultado, el único que yo, cuando estuve con el Senado en mayo, cuando estaba la ratificación y eso, que estuve con ellos para explicar los resultados y etcétera, el único resultado que yo he descrito como malo para México, del TEMEC, como malo para México. Quizás debía haber dicho que el bloqueo de paneles, pero ese era seguir con lo mismo. Entonces, no lo caractericé como malo, dije, bueno, no se logró. Pero malo era el de las biomedicinas, que se les da biomedicinas son medicinas que se empezaron a desarrollar en los últimos 15 años, que son la base para todas las medicinas de vanguardia. Lo más actualizado que hay contra Alzheimer o contra cáncer, esas cosas son biológicas, son muy importantes. Entonces, poder contar con genéricos que se derivan de ahí es vital para México. También para Estados Unidos tienen cantidad de genéricos, y Canadá, por supuesto. Sin embargo, por la fuerza de las farmacéuticas que tienen las marcas con patentes y demás, el tratado quedó con una protección muy alta, de 10 años. En México es de 5, y se comprometía que subiera a 10. Eso iba a ser un golpe. Nadie puede estimar qué tan severo, cuantificarlo, pero un golpe al tiempo en el que sean las medicinas genéricas, porque son 10 años, y al costo. Subir el precio y demorarlas. Bueno, tengo el gran gusto de decirles que en esto los demócratas empezaron queriendo meter un mecanismo para ellos poder bajar su protección. Y nosotros decíamos, ¿y la nuestra qué? Y entre que son peras y que son manzanas, y discusiones muy complicadas, y propuestas complicadas, y que no aceptábamos algo que fuera a servirse de ellos, pero no beneficio a México, en lo que acabamos quedando es en que desaparece la cláusula, desaparece. O sea, el tratado no va a imponer protección a los biológicos ni de 10 años, ni de 8, ni de 5, ni de 2. Es decisión de cada país. Gracias, canciller. Yo creo que eso es lo que yo resaltaría. No sé si hay cosas. Usted está sumamente al tanto. No sé si hay cosas que quiera agregar. El canciller ha participado en forma valiosísima, apoyando de forma que estamos muy contentos que esto haya salido. Pero en fin, no sé cómo vea o pasamos a... Pregunta si... Pasamos a las preguntas, en función del tiempo vamos ajustando. Si les parece, empezamos con 4. Como siempre hacemos un medio nacional y uno internacional. Arrancamos con Ana Lagner de La Jornada. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí detrás. Yo quisiera preguntar, hoy Richard Trumka, presidente de la central sindical más grande de Estados Unidos, destacó que por primera vez realmente hay normas laborales exigibles, incluido un proceso que permita las inspecciones de fábricas e instalaciones que no cumplan con sus obligaciones. Yo quisiera detallar a qué se refiere profundamente esto y aclarar si esto pues no comprometería a que no se abre la puerta a que haya una multiplicación de redadas en contra de migrantes que sean indocumentados. Sí, en Estados Unidos. Y bueno, también quisiera, canciller, sin dejar de lado la importancia del TEMEC y en consonancia con la relación entre los países de América del Norte, quisiera saber la postura del Gobierno de México sobre la captura del señor Gerardo García Luna, preguntar cómo México y Estados Unidos van a trabajar de manera conjunta en relación a las investigaciones y si esto es un paso en la dirección correcta. Gracias. Bueno, brevemente, sobre la declaración del diputado Trumka y dirigente de la AFL-CIO, no es diputado, ¿verdad? Es dirigente, Richard Trumka, de AFL-CIO, y estuvo aquí con el presidente de la República en alguna ocasión. Déjame, para no ser repetitivo lo que ya dijo aquí el subsecretario, a ver, si hay un cambio estructural en lo que se está acordando, sí,
porque la materia laboral se dejó fuera en el Telecán, o en el Tratado de Libre Comercio, y se dejó fuera por dos razones. ¿Cuáles fueron las razones? Una, México no estaba dispuesto a cambiar su apuesta estratégica. La apuesta estratégica en ese tiempo fue el más bajo salario posible para aumentar tu capacidad de atraer inversiones, etcétera. Entonces, es una decisión política. Y eso ustedes lo pueden ver claramente en la reducción de la participación del trabajo en la riqueza nacional. Así fue, se hizo así. Bueno, ahora estamos en otra circunstancia en donde el gobierno de México, el actual gobierno, una de sus tesis primordiales ha sido cambiar eso, que quiere decir hacer una reforma laboral muy grande, subir los salarios de los trabajadores para aumentar la participación del trabajo dentro del equilibrio general de la riqueza nacional. Entonces, no ha habido por parte nuestra sino simpatía con que pueda haber la inclusión del tema laboral. Ya explicó aquí el subsecretario Sea de cómo se van a resolver las controversias que hubiere, porque cuando tú incluyes el tema laboral, pues es un tema en donde puede haber diferencias. Y entonces se previó un sistema de panel equitativo que ya explicó para resolver cualquier controversia que hubiese, entre otras las laborales. Entonces, no habría forma, creo yo, de que esta regulación que acabo de explicar sucintamente se tradujese en Estados Unidos con presiones en contra, según entendí en la pregunta, o acciones en contra de trabajadores de origen mexicano o de otro origen, en general haya denominado como hispanos. Eso es otra cosa, no le veo correlación. Del tema segundo que me pregunta, bueno, nos hemos enterado el día de hoy, y lo que conocemos es la información publicada por el Departamento de Justicia. La posición de México será, pues, simple y llanamente proporcionar la información que su caso se requiera. No hemos sido requeridos hasta ahora respecto a esa información. Está en manos el caso de un fiscal, como ustedes saben, es un procedimiento así establecido en Estados Unidos. México cooperará con cualquier investigación, como lo hemos hecho en el pasado, y más en este caso porque tiene que ver con asuntos que nos importan mucho. Pero hasta este momento no hemos sido requeridos. Continuamos con Edward Rivas de EFE. Hola, buenas tardes. Nos han comentado diversos logros en la negociación. No sé si hay algún aspecto en el que el gobierno mexicano haya cedido, y después de la firma de hoy, ¿qué plazos manejan para la entrada en vigor del tratado? Ceder es una negociación, o sea, cada quien va empujando en direcciones opuestas. Hay aspectos en los cuales los dos lados jalan juntos a mejorar algo, hubo mucho de eso, pero en cosas de negociación real, pues cada quien jala. O sea, no sé, por ejemplo, en el tema del acero, bueno, pues ellos querían que fueran 2 años o 3 años y nosotros queríamos que fueran 10 años. Entonces, México cedió, sí, fue 7. Estados Unidos cedió, sí, fue 7. O sea, pero ceder así cosas gruesas, específicas, yo no me puedo imaginar, yo no puedo identificar ninguna. Es una negociación que sale muy bien librada para nosotros. En cuanto a los plazos, mira, la verdad es que nosotros no tenemos prisa. Nosotros teníamos un gran interés en que saliera la parte esta del apoyo de la señora Pelosi, que saliera el acuerdo entre las facciones diferentes en el esquema norteamericano. Ella y en contra, y que el impeachment, que si nos pega, que si el presidente Trump se quiere colgar la medalla, todas esas cosas que se discutieron, eso es lo que preocupaba a los mercados y eso es lo que nos preocupaba a ustedes y a nosotros. Eso ya se superó completamente, eso es lo que nos importaba. Ya si se ratifica en 2 semanas o en 2 meses, no es tan importante. Creo yo, los mercados no le van a dar mucha importancia. Habiendo dicho eso, no quiero evadir su pregunta. Yo creo que México lo va a tratar de hacer bastante rápido. Está muy complicado porque quedan pocos días activos para el Senado, que es la instancia que lo va a aprobar. Pero vamos a hacer lo posible.
Puede ser que salga en el curso de esta semana. Y si no se logran tener la documentación lista para ellos, etcétera, entonces tendría que ir a la primera semana de enero. Pero yo estoy casi seguro, vamos a hacer lo posible, ¿verdad?, que salga en unos días. En Estados Unidos también, en Estados Unidos tienen 3 semanas, 3 o 2, ya me seguro, estoy confundido. No, tienen 2 semanas, les quedan 2 semanas activas. O sea, ya pidieron una semana extra. Entonces, la última semana activa normal es la próxima y luego tienen una después. Y sin duda va a salir en una u otra. No lo van a dejar ir más allá. Entonces, en Estados Unidos, que es el país donde más interesa el asunto, porque es donde ha habido disputa y conflicto y desacuerdo, esto sale ratificado antes del 20 de diciembre. Probablemente antes del 20 de diciembre. En México probablemente también muy pronto. En Canadá puede ser que se tarde un poco más por razones internas. Hay apoyo total, pero por cómo funciona, etcétera, puede ser que se vaya en enero, una cosa así. Pero eso no va a preocupar a nadie, porque Canadá está totalmente comprometido con esto. Continuamos entonces con Isabela González de Reforma. Isabela. Hola, buenas tardes. Aquí creo que no me ven, pero yo tengo 2 preguntas. La primera es sobre los cambios en cuanto al acero y el aluminio mexicanos y las reglas de origen. Dice que está un poco apretado para que se concrete la medida en 7 años. ¿Qué tendrán que hacer los productores mexicanos para poder llevar a cabo y estar a la par con esta acción? Y lo segundo es que el senador Monreal dijo en su discurso en Palacio Nacional que van a continuar dialogando. Y tenía la duda de si hay posibilidades de hacer todavía más cambios o ya con la firma de este adendum ya. Sí, con mucho gusto. Bueno, haría yo un comentario breve sobre el tema del acero, lo que significa. A ver, lo que vas a tener que hacer es producir más acero desde el proceso que ya explicó Jesús, que es planchón. Hazte cuenta que es un insumo. El acero tiene muchos pasos. Y para eso, originalmente, la posición de Estados Unidos era que esto empezara el año que entra. Y ahí sí no teníamos ninguna posibilidad de competir. Luego se planteó que eso era imposible, entonces ellos plantearon 5 años. Nosotros le pedimos al Senado su punto de vista, Jesús se los planteó a los norteamericanos y finalmente son cuando menos 7 años. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué tienes que hacer en esos 7 años? Simple y llanamente significa que vas a tener que construir plantas para producir desde el planchón hasta el acero. Ahora, ¿eso es malo para México? No, porque significa que vas a tener que hacer una inversión mayor, sí. 2, vas a tener que integrar más tu industria, es decir, el crecimiento de la industria automotriz y aeronáutica va a estar vinculada a que hagamos bien eso, que tengamos un buen resultado. Entonces, no perdemos más que va a haber una inversión mayor y que vamos a integrar más nuestra industria. Finalmente, si no hubiese este acuerdo, pues a lo mejor se tardaría más tiempo. Pero dentro de este acuerdo, hazte cuenta lo que hicieron los europeos con la Comunidad del Carbón y el Acero. Fue un paso central para llevarlos a donde están ahorita. Entonces, esto es parecido, ya sé que estoy hablando de fines de los años 50, pero es similar. Creo yo, por sus efectos van a ser favorables. Ahora, segunda pregunta respecto al procedimiento. ¿Cabe la posibilidad de que se modificaran los textos? No. Ya no. Es decir, ya al suscribirse, ¿qué implica esto? En el caso de los Estados Unidos, ya hoy en la mañana, como ustedes pudieron ver, la mayoría en la House of Representatives ya fijó su postura en favor. Acá, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a enviar al Senado de la República el proyecto de convenio modificatorio, las adendas, y ellos mandarán a su House of Representatives todo el texto completo del mismo documento, es decir, las adendas más lo que ya habíamos visto. Pero ya no puedes tener procesos de cambio. Ya eso ya se terminó. Ahora sí,
seguimos con Sharay Angulo, de Reuters. Hola, para el subsecretario Seade, que disculpe que insistamos, pero yo en realidad tengo honestas dudas, confusión con respecto a los paneles, porque un apartado de los textos que vimos hoy a través de Ways and Means explica que habrá verificación de cumplimiento a nivel de fábrica o instalaciones a través de expertos independientes y que incluso pueden haber penalizaciones sobre los productos y los servicios que no se produzcan ajustados a las nuevas reglas, ¿no? Entonces, yo quiero saber si estos expertos independientes que menciona el texto publicado por Ways and Means es diferente a estos paneles, y también me confunde un poco y es una duda que le pido que me aclare, que por un lado los paneles equitativos se pueden usar para cualquier tipo de controversia, pero luego en materia laboral había entendido que solo para casos electorales. Entonces, ¿y qué pasa con los de dumping? Porque entonces usted habló de las dos cosas y me confundí, ¿no? Ya esto es una aclaración personal y muchas gracias. Otra cosa es que si vamos a ver los textos publicados, ¿cuándo? ¿Dónde están? No recuerdo cuál es la práctica en cuanto a compartir textos. Se hacen públicos cuando se ratifican, ¿verdad? Sí, con semana se hacen públicos. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, en cuanto a la penalización, esa cosa que dicen, ese no es un texto acordado, es un texto, yo ya lo vi, y debe ser un texto explicativo del comité que escribieron eso. Y pues lo escribieron con el lenguaje que ellos gusten, con mucho gusto, pero no existen estos inspectores unilaterales que puedan ser enviados. Lo que hay es exactamente lo que dije, que va a haber paneles que van a trabajar, van a ver el asunto, un panel determinado va a incluir a un norteamericano, a un mexicano y a un tercero. Ellos decidirán qué evidencia necesitan, posiblemente solo necesiten hablar con el director de personal de la fábrica y hablan con el director de personal o requerir ciertos papeles, o en otro caso podrán necesitar visitar la planta, la visitarán. Eso ya es cierto ahorita, o sea, los paneles que existen, aunque no tenemos el sector laboral en los acuerdos, pero los paneles que existen en cualquier tema pueden solicitar la información que les haga falta, incluyendo visitar a los establecimientos. Y en las investigaciones antidumping es casi una obligación no escrita el que visiten a las plantas, para que visiten, en su caso, el departamento contable, a ver los libros, etcétera, cómo están las cuentas. Es lo que se hace en un caso de antidumping bien llevado. Esto es un poco lo mismo. La evidencia que requieran los paneles la van a adquirir visitando, y estos son multinacionales y bajo las de la ley. Si le quieren uno llamar expertos, pues sí, se van a hacer expertos seguro, y van a ir a visitar, pues claro. Y que pueden poner una penalización, pues claro. Hay obligaciones, y si una obligación no se cumple, pues es lo normal que hay un antidumping o que hay algún tipo de cuestión. Se discutió mucho la cuestión de las penalidades también, para que sean todas proporcionales, el término que se utiliza. Ahora, ¿qué tipo de paneles que decía que le causa confusión? Tiene usted razón. Hasta ahora lo que hay, o sea, olvídese del sistema nuevo, lo que hay es paneles para cualquier cosa, en la OMC o con los europeos, o en teoría con Estados Unidos, aunque jamás se forman porque un país los puede bloquear. ¿Qué son esos paneles? Bueno, pues quiere decir que si uno quiere ver la industria del litio, no sé qué, algo muy técnico, pues quiere un panel. Entonces, al formar el panel, harán el esfuerzo los dos países por identificar panelistas que conozcan del tema, que conozcan las cosas técnicas, en ese caso, ¿no? Que conozcan el tema, expertos en eso, y quizás expertos en derecho comercial internacional. Entonces, ellos van a ser los panelistas. Eso es lo normal, es lo que tenemos, y es lo que seguimos teniendo, es lo que ha estado bloqueado hasta ahora, que pueden ser paneles para ver por qué nos están
no sé, negando el tema del azúcar que ya mencioné, que es importantísimo. Esos son los paneles que siempre. Esos paneles, en principio, la misma familia de paneles se va a aplicar a los compromisos laborales y ambientales también. O sea, un caso de discriminación en el lugar de trabajo, incluyendo discriminación en el lugar de trabajo en el estado de California. O sea, todo esto es bilateral y esperamos empezar a usar para ver si hay problemas en las condiciones de trabajo de nuestros paisanos allá. Esos son los paneles normales, también para cuestiones ambientales. Ahora, para cuestiones electorales se crea una modificación. Son paneles más pequeños, en lugar de ser 5 personas son 3, más cortos en el tiempo. Los paneles normales pueden tardar, casi es normal que tarden año y medio y hasta más, un año 6 meses, un año 9 meses. Es más o menos lo normal. Estos van a ser más expeditos, están diseñados para durar una duración que no está tajada en el tiempo, pero algo así como los 85 días que se le dan a México, más quizás unos 80 días ya de panel. O sea, que el asunto se resuelva en 160 días, en medio año, menos de medio año, en lugar de año y medio. Esa es un poco la intención. Pero entonces son paneles diferentes solamente para las cuestiones de elecciones. Para otras cuestiones laborales, para cuestiones ambientales y para todas las cuestiones normales son los paneles normales. Okay. Entonces, bueno, esas son las primeras 4. Si les parece al secretario, subsecretario, podremos tomar quizás un par más. Sí, claro. Entonces, continuamos con Ariadna García, del Universal. Gracias, buenas tardes. Quiero preguntar, en la mañana el presidente Andrés Manuel decía que había estado en riesgo la soberanía del país, la actualización de este tratado. Hace 26 años, México puso como tema intocable el petróleo, ¿no? Entiendo que un poco se refería a eso el presidente de la República. Quisiera saber, o si ustedes me pueden aclarar, a qué se refería con este tema de riesgo en la soberanía. ¿En dónde queda, por otro lado, la parte de movilidad laboral que tiene que ver con migración? Porque, también al mediodía escuchábamos en Palacio Nacional, el presidente decía del tema de los migrantes se ven muy beneficiados. ¿En dónde queda? ¿Que ven qué? Se ven muy beneficiados, decía el presidente. ¿En dónde queda esta parte? El tema laboral, de movilidad laboral, incluso ha estado pendiente desde hace 26 años. Y por otro lado, canciller, quiero preguntarle, en el tema de García Luna, él ha solicitado a la protección consular, que normalmente el gobierno de México ofrece a sus ciudadanos cuando son detenidos. Se le ofreció ya esta protección consular y en su caso él la aceptó o la rechazó. Gracias. Pues mira, yo creo que fue muy claro el señor presidente en la mañana. Es decir, lo relevante en la negociación, el punto de mayor tensión, dijo que lo dirá en su momento, en su oportunidad, en detalle, fue el que tenía o giraba en torno a un capítulo de energía y la importancia para México muy relevante de que se quedara aceptado y establecido como quedó, que todos los temas del tratado están subordinados a la Constitución de México en lo que hace nuestro país y a la libertad que tiene nuestro país de tomar las decisiones que considere. Entonces, eso que te acabo de decir que es una obviedad, o alguien podría decir que es una obviedad, pues ni tanto, no estaba, ¿no? Bueno, pero eso ya lo platicará en detalle porque dijo que lo haría en otro momento. Pero eso ya se resolvió. Entonces, de lo que vi sobre ese tema, yo creo que eso es lo que te podríamos comentar en este momento. El tema último, y ahora te cedo la palabra, el tema de García Luna, pues él es un ciudadano mexicano, entonces si pide o solicita respaldo consular, pues entonces tendría el consulado que dárselo, no veo por qué no. Lo que no sé si en este instante lo haya requerido, él todavía no lo sé, hemos estado en el evento de las cosas del Tratado de Libre Comercio.
Quiero agregar a lo de soberanía. En primer lugar, ya lo dijo el canciller, el tema de petróleo fue muy importante. No es de esta renegociación, eso es de la negociación propia de cuando estábamos en transición, pero es de lo que habló el presidente. Y el aspecto que menciona el canciller, que deja claro que está por encima de cualquier tratado, pero también otro aspecto que yo creo que a mí me parece muy bonito, muy interesante, es que desde la Constitución, no la enmienda, sino la Constitución de 1917, sabemos que el Estado es soberano en energéticos, ¿verdad? Tenemos más de 100 años de saberlo, es nuestra ley, pero es nuestra ley, no es la ley de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene una ley que diga México es soberano sobre sus energéticos, allá no lo dice. Esta es la primera vez que Estados Unidos dice oficial, formalmente, mediante un tratado, que México es soberano sobre sus energéticos. Ellos lo están diciendo. Entonces, algo muy bonito, muy interesante. Hay otros dos terrenos que no mencionó el presidente, pero que seguro, ciertamente estaba él consciente de las presiones que hemos sufrido durante estos meses pasados, que eran muy claramente ligados a cuestiones de soberanía, y por eso es que no los aceptamos. Uno es el de los inspectores. Algo bilateral, trabajar juntos, perfecto. Formamos un panel, uno tuyo, uno mío, y bajo las de la ley, y estas son las normas del panel, perfecto. Pero un inspector que tú mandas, ¿por qué? No. Eso era atentatario a la soberanía. Eso es otro ejemplo. Y un tercer ejemplo más técnico. Para todo tipo de violación laboral y ambiental, en el tratado se califica que solo es relevante para el tratado, solo es obligación entre nosotros, entre los países, si se comete en forma que afecta al comercio. En forma que afecta al comercio. O sea, si tienes un problema sindical con una escuela primaria en Chiapas, probablemente no tenga que ver, aunque será igual de lamentable para nosotros, vamos a tratar de resolverlo nosotros. Pero como cuestión así bilateral, no tiene nada que ver, ¿verdad? Tiene que ser en forma que afecte al comercio. Bueno, esto insistían en quitarlo. Hubo una insistencia feroz por quitar esto. Y dijimos, no, y no se quita, se queda. Es otro de los logros que podía haber yo mencionado, o sea, de los peligros que se evitaron. Y todos estos son ligados a posibles amenazas a la soberanía, que dijimos, no, pues no, ya. No llegó a mayores, civilizadamente acordamos que no. Perfecto, muchas gracias. Y por último, Eric Martin de Bloomberg. Eric Martin está aquí. Está allá atrás. Hola. Ahí está sí. Eric. Sí. Muy buenas tardes, señores. Antes que nada quiero agradecerlos porque yo sé que ha sido un esfuerzo de varios meses, que yo en lo personal llevo 2 años y medio cubriendo todo el proceso. Entonces, felicidades a llegar al fin del proceso. Quiero preguntar sobre algunos comentarios públicos hoy de Gustavo de Hoyos de la Cámara Coparmex, que dijo que el cuarto de junio no fue adecuadamente consultado y actualizado sobre lo que estaba en la mesa, lo que estaba en negociación, y lo comparó incluso al Tratado de Guadalupe Hidalgo en términos de lo que se dio México. ¿Y cómo ustedes sienten de esta crítica, si es válida o cómo lo ven de uno de los líderes empresariales del país? Gracias. Bueno, mira, Gustavo de Hoyos ha sido un promotor incansable en contra de la reforma laboral. Es un conservador extremo. O sea, el problema que hay ahí, te voy a decir cuál es, respetando su posición. Pensar que puedes mantener una situación como la que llegó a prevalecer en México en el ámbito laboral. Es decir, desde luego que él piensa que es mejor para las empresas tener una ley laxa en materia laboral. Entonces, el diferendo con la posición que el gobierno ha asumido tiene esa raíz. Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo porque nosotros pensamos que, por el contrario, que tener una legislación laboral laxa o sindicatos que no tienen el mismo ámbito de libertad que deberían tener
o que tienen en otros países, no es bueno para la economía, es malo para la economía, porque lo que hace es hacer una desigualdad cada vez mayor. Entonces, de nada te sirven los números de exportaciones si no lo puedes traducir en bienestar de la gente. Bueno, pues hay una diferencia sobre eso. Y por supuesto que también va a estar en contra de que la materia laboral se incluya en el tratado, es decir, preferiría que estuviera fuera, igual que la ambiental seguramente. Entonces, cuando tú incorporas al tratado el tema laboral, que ya lo explicó aquí Jesús, después de la decisión que México ha tomado, que expliqué, respecto a la reforma laboral y al cambio en la estrategia de participación del trabajo en la riqueza nacional, bueno, cuando tú tomas una decisión de esa naturaleza, entonces ahora vas a tener paneles para resolver controversias y lo mismo que vamos a tener que defender y sustentar nuestras posiciones en algunos paneles, en otros vamos a poder nosotros plantear qué nos preocupa y qué queremos que se resuelva. Es decir, es un mecanismo equitativo. Entonces, en síntesis, yo pienso que su posición se deriva de que hay una diferencia ideológica y política que no vamos a poder resolver, y finalmente eso ya lo resolvieron los ciudadanos, porque quien tiene la mayoría pues tiene el respaldo mayoritario, y todo el tiempo en la campaña del actual presidente de la República dijo eso va a cambiar en México. Nadie debe sorprenderse, eso ya se votó. Por eso votaron por López Obrador. Entonces, ahora, respecto al cuarto de junto, mira, el cuarto de junto estuvo en todo. Yo creo que Jesús les dio una apertura como nunca habían tenido. Hoy mismo lo reconocieron. Bueno, esto es parte de lo que Jesús Seade y también el canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard, están respondiendo a los medios después de que se firmara este tratado del TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá. Y en paralelo también en estos momentos, justo Chrystia Freeland, la representante del gobierno canadiense, pues está dando unas palabras al respecto de esta firma, de este acuerdo entre estos tres países. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo. Lo que ha hecho un proceso realmente positivo es que es cada uno de estos cambios y que es un asunto de interés para Canadá. Hemos estado muy cercanos de las conversaciones. Ese sería uno de los casos. Los asuntos laborales para Canadá tiene muchas propuestas muy ambiciosas, y lo mismo también es verdad acerca del medio ambiente. Y este asunto de economía entre los tres países, y que finalmente se ha llevado a cabo, especialmente ahora con estos tratados, con estos nuevos mecanismos. Pues estos cambios serán muy buenos para Canadá, y Canadá ha estado muy envuelta en esto. Y me gustaría añadir que para Canadá es un gran viaje. Cuando empezamos este viaje, nosotros entendimos que todo el camino tendríamos que alcanzar, pero también queríamos involucrar a los Estados Unidos en un tratado mucho más progresista, y nosotros iniciamos hacia estas proposiciones, hacia estas propuestas, y ahora veo unos muy buenos cambios, y han sido gran parte del acuerdo que todos firmamos el día de hoy. La pregunta es un poco inaudible, esperaremos hasta la respuesta de Chrystia Freeland. Le Canada a toujours, nous sommes toujours battus pour le secteur. Ahora la canciller de Canadá está contestando en francés. De l'économie canadienne. Une démonstration, peut-être la démonstration la plus importante, c'est
la levée totale des tarifs 232. Et je veux souligner pour tous les Canadiens, incluant les Québécois et les Québécoises, que le Canada aujourd'hui est le seul grand producteur d'aluminium mondial qui a un accès sans tarif à l'essentiel marché américain. Et c'est une chose pour laquelle notre gouvernement est battu et on a gagné. C'est très important. Concernant les changements qu'on a fait aujourd'hui, les changements qu'on a fait aujourd'hui n'ont pas changé le traitement d'aluminium dans le nouvel ALENA. Nous n'avons pas changé l'aluminium dans l'accord. Et je veux aussi souligner que le nouvel ALENA, qui peut être ratifié, qui peut entrer en vigueur seulement après une ratification aux États-Unis, cette nouvelle ALENA inclut un très important changement pour le secteur d'aluminium. Et ce changement est que 70% d'aluminium qui est utilisé dans la fabrication des automobiles en Amérique du Nord doit... Alguien se enojó por acá. Dicen, bueno, en agosto del año anterior, o sea, casi un año antes, empezó la negociación. Esta se empezó como que a pagar en abril, mayo del 2018. Se empezó a pagar. ¿Por qué? Pues porque ya no podemos avanzar si no tenemos en la mesa a López Obrador, que obviamente va a ganar, era el candidato fuerte, pero no podían tenerlo porque era candidato. ¿Cómo lo van a tener? No tenían otros candidatos. Entonces se apagó y se entorpeció y dejaron de reunirse simplemente, ¿no? Desde abril, por ahí, hasta que, siendo candidato, el presidente electo, entramos. La instrucción que yo recibí, consultada con el presidente, me nombró a mí negociador y formó un grupo de apoyo de alto nivel encabezado por el designado canciller. Entonces la decisión que transmitió el presidente y confirmó Marcelo es que yo no entrara a reabrir todo. Iba a ser muy complicado, iba a poner nervioso a todo el mundo, sino respetar lo ya negociado, detectar si había algún horror que no pudiéramos aceptar y apoyar hacia adelante. Bueno, pues la contribución, no tengo la menor duda, fue enorme, pero fue sobre todo esto de apoyar hacia adelante. La negociación estaba atoradísima, eran 7 semanas que teníamos desde la elección hasta que tenía que terminarse, y a la 4ª semana no se había movido un alfiler el asunto. O sea, se contribuyó fundamentalmente en avanzar y en resolver ciertos problemas, pero en lo que era el pasado, yo le presenté al presidente como 10 cosas, algunas que no nos gustaban mucho, y él nos dijo, fue en reunión, me dio la instrucción: primera, estas cosas no vas a ponerte a reabrir todo. El energético no me gusta para nada, no lo podemos aceptar. Entonces, ese sí que fue a reabrirlo en serio. Otras cosas, no tanto. Entonces, eso es lo que pasaba. Energía, no es que hubiera otras propuestas. Había un acuerdo ya cerrado. El acuerdo ya cerrado era simplemente una reproducción de las condiciones de apertura que otorga la reforma energética, etcétera, ¿no? Pero sin ninguna de las seguridades que podían tenerse, sin ser inconsistente y sin tocar el tema de soberanía, porque el tema de soberanía pues, es fundamental. O sea, la reforma energética se hizo, ¿no? El presidente Peña Nieto en su primer año, creo, o sea, hace 7 años se hizo la reforma, pero no tocaron el concepto de que el Estado es soberano. Eso no se tocó, eso sigue y sigue ahora. Sin embargo, en el tratado se mencionaba en lenguaje preambular, o sea, como talón de fondo, no obligaba a nada, no significaba nada. Entonces, fue cambiar completamente cómo se daban las condiciones de operación, cómo se daban las concesiones. En lugar de hacerlo citando a la ley, hicimos una cláusula de equidad
en la cual se decía, bueno, pues Estados Unidos, sin nombrar un país, etcétera, recibirá las mismas condiciones de acceso y operación que reciba Canadá bajo otros tratados que hayamos ratificado, TPP. Entonces, una cláusula de equidad. Y mucho más importante que eso, hicimos dos cosas. Vamos de nueva cuenta hasta donde la canciller de Canadá está dando unas palabras, Chrystia Freeland, a propósito de la firma de este tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Escuchemos. Acerca de una de estas preguntas, la política de Nancy Pelosi y también los demócratas han trabajado muy duro acerca de los detalles. El primer ministro también, junto con la delegación canadiense, nos reunimos con Nancy Pelosi en junio en Washington. Tuvimos una gran junta con ella. Y ella también fue a Canadá en noviembre. Y hemos trabajado y hemos estado en contacto muy cercano para llegar a cabo estos contratos. Lo que sí me gustaría decir es que lo que podría haber sorprendido a mucha gente y lo que ha ocurrido es de que hemos hablado directamente con Nancy Pelosi y también con otros funcionarios. Es que el Departamento de Estados Unidos han tenido una gran relación de trabajo y que han estado trabajando muy juntos. Y para Canadá, estas conversaciones alrededor del potencial para el nuevo tratado TEMEC fue muy claro para nosotros desde el principio que haríamos cualquier cosa para hacer lo posible, y así ha sido porque es de interés internacional. Las negociaciones iniciales fueron fundadas y fueron para representar al equipo de Estados Unidos y también a los intereses nacionales de Canadá y a lo que nosotros creemos que representa todo el apoyo acerca del TEMEC en los Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que hoy este acuerdo, y creo que también es importante para los canadienses que se refleje en qué tan importante estos arreglos, si llegamos a eso, entre Canadá y Estados Unidos, y después de que ya hablamos con Nancy Pelosi y también con el presidente Donald Trump, y que estamos manejando todo lo posible para hacerlo, pero también creamos y nos interesa verdaderamente que las generaciones estén garantizadas para los canadienses, y creemos que este nuevo tratado y este tratado firmado y representado por los demócratas y los republicanos va a ir más allá de cuestionar y de preguntarnos acerca de estos tratados en Norteamérica. Los canadienses los tienen muy claro de lo que significa este tratado para nosotros, de lo que va a ser para nosotros, y que vamos a hacer lo posible para tener para este continente un resultados consistentes entre estos tres países y para los canadienses. Y como sé que ustedes saben acerca de este nuevo tratado, nuestro gobierno es una minoría en el Parlamento, así como nosotros estamos en estos momentos, estamos permaneciendo en el Parlamento y haciendo una fuerza. Creo firmemente
que es de asuntos internacional y sobre todo que el interés de Canadá verificar lo más pronto posible esto, pero también representa ser un muy buen vecino y un muy buen compañero para los Estados Unidos. Como yo he hablado el día de hoy, para todos nuestros críticos y para los republicanos, para darles un sumario de todo lo que hemos logrado el día de hoy y todos los beneficios que hemos logrado y todos los detalles. Y creo que esto va a ayudar para que juntos se puedan trabajar en esto para tener este acuerdo verificado. Y lo más pronto que lo podamos firmar y lo podamos reafirmar, estaremos en contacto para todos los requerimientos con Norteamérica y va a ser un gran arreglo para todos. Good afternoon. Teresa Moreno from Ecuador. I would like to know if the politics or the position of the United States President Donald Trump towards Mexico delayed the conversations on this new agreement, or did it represent like violation or a problem between three countries? And I would like to know the way this treaty is going to improve Mexican and Canadian commercial relationship. Thanks. Well, let me just say, solamente déjame decir que tengo muy claro que estoy aquí y que estamos hablando de pesos y de dólares canadienses y de Estados Unidos. Pero creo que lo que hemos resuelto el día de hoy fue que México, Canadá y Estados Unidos han llegado juntos a hacer un gran tratado y hacerlo aún mejor. Obviamente hay diferencias entre los tres países y entre los gobiernos de estos países, que no es secreto para ninguno. Lo que hace esto es, y lo que es en conjunto un entendimiento que hemos buscado basar estas diferencias para encontrar un resultado en común, y que este resultado es que las personas de estos tres países puedan tener beneficios, y que lo hemos hecho y que se ha hecho el día de hoy. Así que no me gustaría decir, como lo dije en el principio, el presidente López Obrador, gracias también a Jesús Seade, también gracias a Marcelo Ebrard, gracias a mi amigo Graciela Luisa, y que hemos trabajado muy junto como un increíble equipo con el equipo mexicano, y que ellos han trabajado muy fuerte para firmar este tratado. Y creo que también hemos entendido que la importancia de tener este acuerdo para los mexicanos, pero también para los norteamericanos. Y esto ha mejorado las relaciones entre México y Canadá, y como el presidente López Obrador lo ha dicho, hemos tenido una gran conversación junto con el primer ministro Justin Trudeau, y también el presidente y el primer ministro de Canadá son bastante progresistas y tienen muchos valores y metas en común, y estamos buscando seguir trabajando junto con estas para tener una excelente relación con México. Specifically, if the new agreement provides for any facility-based enforcement of labor obligations within a rapid time frame, and if independent experts are verifying. So when it comes to the labor provisions, let me say. En cuanto a las relaciones laborales, me gustaría decir que hemos contestado algunas previas preguntas. Canadá es evidentemente la respalda, y como lo hemos dicho, estamos apoyándolas.
nuestro propio gobierno es una garantía, está consciente de la importancia de estas políticas y que sabemos que es una parte importante para el gobierno canadiense. Y nosotros la apoyamos y apoyamos también a las ambiciones de México. Y sabemos que una de las cosas que deben ser discutidas el día de hoy con el presidente López Obrador y con su gabinete, junto con el gabinete de Canadá, es de lo que podemos ofrecer es el apoyo a México, y este es el caso, y la importancia histórica, y que también es muy ambicioso, y que estamos muy contentos de seguir trabajando juntos. De hecho, en el verano el ministro de Trabajo de Canadá hemos trabajado con los de la Ciudad de México para poder trabajar y este tratado que hemos tenido con la delegación mexicana junto con Canadá, y que nos gusta, y que sabemos que les gustaría hablar con nosotros sobre y para dar un apoyo más adelante para los mexicanos y también para los canadienses, y que vamos a seguir trabajando alrededor de este proyecto y apoyar a los trabajadores canadienses. Y también estamos en estos momentos atravesando por unas traducciones finales de este documento para poder finalizar y en los 3 lenguajes, en los 3 idiomas, y sobre todo para afinar los detalles de este texto, y va a estar pronto publicado y disponible para todos. Merci beaucoup, muchas gracias. Thank you very Hola, much. muchísimas And gracias. thanks to the Canadians who made that Con last estas minute conferencias de prensa, paralelas, por un lado el canciller Marcelo Ebrard junto con Jesús Seade, y también por otra parte la de Chrystia Freeland, representante del gobierno canadiense en la firma de este tratado del TEMEC, pues vamos a